clase de mitocondria. Todos ustedes en algún momento han aprendido que el gran centro energético de la célula es la mitocondria. Y únicamente piensan en eso. No habíamos dicho nada. Me estoy desarrollando, entiendo. En la pubertad. Entonces déjenme los 5 minutos. No quisieron darme los 5 minutos para comerme el dulce. Ahora se aguantan. Te explicaré cuando hagan silencio. Ok, entonces les decía que las mitocondrias están asociadas a la producción de energía desde el punto de vista metabólico. Recuerden que esa energía parte de la degradación de una molécula combustible. Esa molécula combustible, en el caso de los seres vivos, la principal fuente tiene que ser glucosa, pero no es la única. Bajo ciertas condiciones de limitación de esa materia combustible, se apela a la degradación o bien de proteínas o bien de lípidos. Pero nuestras células evolutivamente están diseñadas para aprovechar la glucosa. Es un proceso energético que evolutivamente ocurre desde las bacterias en adelante, pero ojo, alguno de ustedes me podrá decir, pero Yandro, si las bacterias no tienen mitocondria. Cuando yo me refiero al proceso energético, me refiero a las enzimas necesarias para que ocurra esa degradación de la glucosa y se aproveche en la síntesis de energía, independientemente si existe una mitocondria o no. Pero como lo que estamos estudiando es la mitocondria, en este caso tenemos que entender que la energía que produce la mitocondria va a ser aprovechada para las diferentes reacciones metabólicas que ocurren en el cuerpo. Recuerden que la moneda energética que se produce por degradación de esos compuestos que les mencioné es el adenosín trifosfato, que es un ribonucleótido, es decir, es un nucleótido de ARN. Todas las células tienen mitocondria. ¿Por qué? Porque todas las células tienen una alta actividad metabólica. Si no existieran las mitocondrias, no se pudiera procesar la glucosa. Pero ojo, exceptuando los hepatocitos, ¿sí?, ninguna de las células y tejidos almacena glucosa. Apenas llega la glucosa, la metabolizan y producen la energía necesaria, no la almacenan. Mientras que el hepatocito, a nivel del retículo endoplasmático liso, sí almacena glucosa. Por ende, todas las células necesitan la mitocondria para hacer el proceso energético, pero solo el hepatocito es el que almacena el exceso de glucosa para distribuirlo cuando haya demanda de glucosa y usted no haya consumido un alimento correspondiente. Cuando observamos bajo el microscopio a las mitocondrias, podemos encontrar que tienen un aspecto granular, que se pueden ver como bastones o como filamentos. Como quiera que sea, al conjunto de todas las mitocondrias presentes en una célula se le denomina condrión. Ahora bien, son estructuras dinámicas, entendido como que no se encuentran en una sola posición al interior de la célula. Acuérdense del video que les coloqué en la primera clase que tuvieron conmigo, y se notaba en ese video cómo las mitocondrias, a través de los microtúbulos, eran ubicadas en posiciones concretas.
Además de eso, las mitocondrias son capaces de dividirse. Es decir, una mitocondria puede hacer fisión binaria y dividirse y formar dos mitocondrias diferentes. Recuerden que las mitocondrias es uno de los organelos que posee su propio material genético. ¿Ya cambiaste? Ok, en cuanto al tamaño y la forma, normalmente uno distingue la forma de las mitocondrias dependiendo de lo que tú estás acostumbrado a ver. Te las dibujan como una estructura algo ovalada, algo similar a un frijol, si se quiere mirar de esa manera. Sin embargo, no todas las mitocondrias tienen ese aspecto. Algunas son muy circulares, otras tienden a ser bastante alargadas, similares pues, a un bacilo, obviamente muchísimo más grande. Eso nos da diferentes tamaños, diferentes anchos, diferentes longitudes. ¿Ok? En sí, ellas se ven como centrales energéticas porque la gran cantidad de reacciones químicas que ocurren en su interior demandan un alto consumo de energía. Si tuviéramos que señalar culpables de nuestra temperatura corporal y nuestra regulación de temperatura, pues tendríamos que decir que la gran cantidad de calor liberado por las reacciones químicas y principalmente cuando rompemos este grupo fosfato o el pirofosfato que se encuentra en el ATP son responsables de la liberación de calor. Siguiente. Ahora bien, la mayoría de las proteínas que intervienen al interior de la mitocondria provienen del citosol. Miren que les decía ahorita que las mitocondrias tenían su propio material genético, pero eso no significa que ese material genético codifique absolutamente todas las enzimas y proteínas que ella necesita. La mayoría viene del citosol, pero el material genético que ellas poseen va a codificar solo proteínas mitocondriales importantes, normalmente asociadas a toda la dinámica del ciclo de Krebs. Siguiente. Bueno, y entonces aquí empezamos a ver formas de mitocondrias. Miren el esquema en la parte de abajo. Este es el dibujo que normalmente esquematiza a una mitocondria. Recuerden que son organelos de doble membrana. Tienen una membrana interna que es la que se pliega al formar todas estas crestas y tiene una membrana externa que rodea toda esa membrana interna. Entre las dos membranas se genera un espacio. Este espacio es vital. ¿Por qué? Porque allí se van a almacenar una gran cantidad de iones de hidrógeno. Se van a almacenar una gran cantidad de iones de hidrógeno que van a generar los gradientes necesarios para la síntesis de ATP. Miren entonces en este otro lado una fotografía al microscopio electrónico. Miren las crestas que se forman de la membrana interna. Aquí vemos más de lo mismo. Se aprecia la matriz interna de las mitocondrias, se aprecian las crestas, se aprecia la membrana externa y la membrana interna. Siguiente. Una mitocondria haciendo fisión binaria, es decir, todo esto era una gran mitocondria y miren que aquí está haciendo división y acá también. A partir de una se están formando 3 mitocondrias. Siguiente. Tenemos más de lo mismo, miren el aspecto que tienen. Siguiente. Miren estas mitocondrias que tienen una forma circular. Ok.
Entonces hay dos grandes espacios de actividad metabólica en las mitocondrias. Uno es la matriz mitocondrial, donde ocurre o se lleva a cabo el ciclo de Krebs, y el otro es el espacio entre las dos membranas, donde se almacena el gradiente de iones de hidrógeno. Sin embargo, la membrana interna es donde se encuentran las proteínas que hacen parte de la cadena de transporte de electrones. La membrana interna, aunque hay dos espacios, la membrana interna es el lugar donde van saltando los electrones entre los diferentes transportadores y que ayudan a que gracias a esos saltos se genere ATP. En estructuras como el espermatozoide, la mitocondria aporta toda la energía para que se mueva el flagelo. ¿Se acuerdan cuando veíamos microtúbulos y movimiento flagelar que las dineínas deslizaban los microtúbulos? Les decía que esas dineínas necesitaban gastar ATP, pues las mitocondrias que van en una parte del cuello del espermatozoide van aportando ese ATP. Siguiente. En cuanto a la matriz mitocondrial, contiene el material genético, contiene las enzimas del ciclo de Krebs. En ella se realiza la oxidación del acetil-CoA. Recuerden que el acetil-CoA viene de la degradación del piruvato. Si se acuerdan, glucólisis, el producto final de la glucólisis son dos moléculas de ácido pirúvico. Y el ácido pirúvico entra por difusión facilitada a la mitocondria. Y en la mitocondria se convierte el ácido pirúvico en acetil-CoA. ¿Se acuerdan, cierto? Por eso me preguntaban las niñas de allá atrás si yo me sabía el ciclo de Krebs. Yo no me sé la canción, pero sí me sé el ciclo de Krebs. ¿Ok? Asimismo, en la mitocondria se pueden observar una gran cantidad de cationes, en su mayoría de calcio. ¿Se acuerdan que dije que el retículo endoplasmático liso almacenaba calcio? Pues bien, la mitocondria también sirve de almacenamiento de calcio, pero no es la función de la mitocondria ser reserva de calcio, solo que están presentes ahí porque contribuye como cofactor a la funcionalidad de algunas enzimas. Siguiente. Y bueno, si tuviéramos que ver toda la dinámica al interior de la mitocondria, tendríamos que ver esto. El piruvato que ingresa y se convierte en acetil-CoA, el ciclo de Krebs que produce los transportadores de electrones que son NAD y FAD. ¿Qué nos está viendo allí? La formación de ATP. Solamente están viendo allí la formación de los transportadores de electrones. Siguiente. Ok, entonces les decía que las moléculas energéticas tenían que ser azúcares o podían ser también ácidos grasos y proteínas. Y esos metabolismos ocurren o se procesan en la matriz mitocondrial. Para el caso de los ácidos grasos, primero se tiene que formar el acil-CoA y ese acil-CoA transformarse en acetil-CoA. Para el caso de los carbohidratos, se tiene que formar primero el piruvato y el piruvato se transforma a acetil-CoA. Como quiera que sea, si lo que metabolizamos es azúcar, es decir, una molécula de glucosa, se producen aproximadamente entre 36 y 38 moléculas de ATP. Siguiente. En cuanto a la membrana interna, ya les había dicho lo que dice esta diapositiva. Está constituida por una gran cantidad de proteínas, mientras que la membrana externa está más o es más parecida a una membrana normal que tiene mosaico fluido y demás o que cumple con ese estándar. La membrana interna de las mitocondrias es rica en proteínas
que participan en la cadena de transporte de electrones. Es por eso que dice que contienen más del 70% de las proteínas que participan en procesos de fosforilación. Eso hace que al no ser tan fluida, por tener una alta cantidad de proteínas, se constituya en una estructura impermeable. Es decir, todo aquello que desea atravesarla necesitará de un transportador. Sin un transportador no entras o sales de la mitocondria, por lo menos de la membrana interna. ¿Ok? Entonces, en las crestas mitocondriales hay tres tipos de proteínas. Los transportadores de electrones, el complejo enzimático que permite la formación de ATP y las proteínas de transporte que les mencionaba antes. En este caso, en esta imagen están viendo los transportadores. Tenemos el flavin mononucleótido, tenemos el citocromo B y tenemos el citocromo AC. Para el caso de el FAT tenemos el succinato coenzimo Q y tenemos también el citocromo B. Todos ellos son proteínas que participan en el transporte de electrones, en el primer tipo de proteínas que están allí presentes. Siguiente. ¿Por qué no estoy detallando todas esas reacciones que ustedes ven ahí? Porque ese no es el objeto de esta clase. Esta clase no es bioquímica, esto es biología. Y aquí entonces están viendo el complejo ATP sintetasa, es decir, sintasa, la síntesis de ATP a través de esta gran proteína. Esto que ven aquí es la membrana interna de la mitocondria. Esto que ven acá abajo es la matriz mitocondrial. Por ende, este es el espacio entre las dos membranas. Observen que atraviesa un ion hidrógeno. Cuando un ion atraviesa, esta proteína favorece la síntesis de ATP. Todos los hidrógenos que estén en el espacio intermembrana cruzan por ahí y forman ATP. Y por último, las proteínas de transporte que se encuentran en la membrana mitocondrial. Es lo que yo les decía, nada cruza esa membrana interna si no es por acción de un transportador. Siguiente. Muy bien. En el caso de la grasa parda, sí, en el caso de la grasa parda, la membrana interna mitocondrial tiene una proteína de transporte llamada termogenina que permite el flujo de hidrogeniones hacia el interior. Entonces ya no estará solamente el complejo ATP sintasa como el único medio para que los hidrogeniones regresen a la matriz mitocondrial. ¿Por qué entonces existe la termogenina? Porque esto nos ayuda a que no se libere tanto calor, sobre todo en las grasas pardas. Lo que hace que en este tipo de células haya un alto metabolismo de las grasas. Se quema grasa a más alta velocidad. Siguiente. Y bueno, esto es lo que están viendo aquí, el espacio entre las dos membranas tiene ese gradiente de concentración que permite que vean. Se le perdería ahí una tóxica. Buscando al norte. Siguiente. Bien. En cuanto a la membrana mitocondrial externa, ella sí tiene una estructura más de mosaico fluido. Por ende, la composición de ese espacio, de esa membrana externa, permitirá la entrada y salida de sustancias como cualquier membrana semipermeable. ¿Ok? Eso
delimita los dos espacios. El espacio intermembrana no se parece al citosol. El espacio intermembrana es muy diferente gracias a la gran presencia de iones de hidrógeno. Siguiente. En cuanto al material genético mitocondrial, es lo que ustedes están viendo aquí. Es un material genético circular, es decir, el ADN mitocondrial es circular. Como ven en el esquema, los genes que se encuentran en ese ADN circular codifican muchas de las proteínas de la cadena de transporte de electrones. Citocromo C, la ATPasa, citocromo oxidasa. ¿Ok? Este ADN se duplica cada vez que una mitocondria se divide. Siguiente. Y bueno, se especula, de acuerdo a la teoría de Lee Margulis, que las mitocondrias se originaron por las diferentes incorporaciones. En este caso, se fagocitó una bacteria que realizaba oxidación de carbohidratos y al no fagocitarse quedó transformada en el organelo. Siguiente. Y bueno, esto es más de cómo ingresan las proteínas al interior de la mitocondria. En ese orden de ideas tenemos transportadores de la membrana externa, transportadores de la membrana interna y cómo se pliegan las proteínas en la matriz mitocondrial. ¿Eso qué quiere decir? Que no todas las proteínas atraviesan ya constituidas, necesitan ensamblarse en el interior de la mitocondria. Siguiente. Otras proteínas necesitan pasar por diferentes etapas. Por ejemplo, si es una proteína transmembranal de la membrana externa, pues queda ubicada en el transportador y luego se desplaza en la misma dirección de la membrana donde debe quedar. Si es una proteína de la membrana interior, ocurre lo mismo. Atraviesa el transportador de la membrana externa, llega al transportador de la membrana interna y se ubica en esa membrana donde debe quedar. Aquí tenemos entonces dos maneras en que vemos en que pueden llegar las proteínas que se encuentran en el espacio intermembrana. Por un lado, pueden entrar a través de la síntesis de los ribosomas libres y a través del transportador de la membrana externa y se ubica en el espacio intermembrana. De otra manera, pueden llegar, atraviesan el transportador externo, el transportador interno, se ubica en la membrana y se excinde, se corta y queda la proteína en el espacio intermembranal. En otros casos, ingresa hasta la matriz, se pliega en la matriz y sale por un transportador al espacio intermembrana. Eso es simplemente de cómo se forman esas proteínas que hacen parte del espacio intermembrana. Siguiente. Y bueno, esto es cadena de transporte de electrones, que no lo voy a decir porque eso es bioquímica. Siguiente. Eso es más de lo mismo. Siguiente. Todo eso es transporte de electrones. Esa es la clase que yo le doy o que le daba a instrumentación quirúrgica. Siguiente. Esto es lo mismo de cómo atraviesan las sustancias que participan en todo ese proceso. Miren que hay translocadores